Bienvenidos al Poder de la Corbata, el podcast que va a hacer foco en el mundo judicial. Soy Ezequiel Domínguez, estoy con Agustín Pelle y con Juan Serrán Marcó y tenemos muchas ganas de compartir con ustedes nuestra experiencia en el mundo del derecho. Hace muchos años soñamos con hacer este podcast. Hay un hito muy importante en el 2020 cuando Abogados de Pie hizo una encuesta junto con una encuestadora muy importante y le preguntó a los ciudadanos qué opinaban de la justicia. Se imaginan todos el resultado. El 90% de la gente opina que el Poder Judicial no funciona y no sirve a los objetivos. Hoy Agustín y Juanse nos van a contar por qué. Hola a todos. Hola, Agustín, ¿qué haces, Juanse? Gracias, Eze. Bueno, iniciando un nuevo ciclo. En realidad fue la segunda encuesta nacional que hicimos. Se hizo desde Abogados de Pie con Isonomía. El 2020 hicimos una 5 años antes, 2015. Con lo cual tenemos ahí un parámetro muy interesante respecto de cómo evolucionó o no la percepción también de la gente en general de la ciudadanía en relación a la confianza en las instituciones, en particular en la justicia, el acceso a la justicia. Hay un dato importante que después, si querés, lo bajamos un poco, pero una gran cantidad de personas dijo que no tiene mucha confianza en la justicia, pero cuando le preguntamos si tuvieron un caso judicial, muy pocos dicen que sí. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, tendrá que ver con que hace bastante tiempo, esta es una discusión que teníamos recién, la justicia está hace varios años en la primera plana en los diarios. Yo no sé si debería estar con perfil tan alto la justicia en los medios de comunicación, etcétera. A mí me gustan los datos. Yo te quería hacer una pregunta, Agustín. ¿Vos ves el 2015 y el 2020? ¿Hay un cambio en esos resultados generales de la encuesta en cuanto a la percepción? ¿O ves que más o menos se mantiene? Te pregunto esto, básicamente, porque eran distintos signos de gobierno los que estaban en el Ejecutivo. No me quiero adelantar a la conclusión, pero digo, ¿tendrá que ver también con la política, digamos, la desconfianza en la justicia? Yo creo que sí, totalmente. Igual no son signos distintos. 2015 estaba terminando un proceso kirchnerista de muchos años y 2020 está todavía, esperemos que termine, Alberto Fernández. Tienes razón, pero era Cristina al poder, que tenía, digamos, un estilo muy direccional de cómo hacer la política, con Alberto Fernández, que es bastante, digamos, diluido. Entonces, y además que no te olvides que Cristina tuvo un combate hacia la justicia de una manera muy feroz. ¿Cuándo arranca eso para ustedes? La política metiéndose de lleno en la suerte de la justicia. Pero cuando hablamos de justicia, aclaramos, no es toda la justicia. Hablamos de la justicia federal en general. Qué buena pregunta. ¿1867? Yo creo, uno tiene que vivir también con el transcurso de su tiempo humano, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico, la justicia era como un estamento del poder bastante prestigioso. Nosotros teníamos respeto por los jueces, uno tenía respeto por lo que decía el juez, no era cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que esto... Perdón, pasa lo mismo con los médicos. Igual. Pasa lo mismo, es decir... mamá nunca hacía un chequeo de lo que le decía un médico. Lo que le decía un médico era palabra santa. Ahora con mis hijos o nosotros consultás 1, 2, 3 médicos. Sí, tal cual. Entonces yo creo que me parece que hay una suerte como de degradación, ¿no? Que de desconfianza en las instituciones, digamos, es como que todo el caudal también de conocimiento, porque a nosotros que somos abogados también nos pasa que hemos visto en los expedientes, que la verdad que la técnica jurídica aplicada a las sentencias cada vez son peor en detrimento, digamos, de hacer justicia. Y eso al final, ¿qué es lo que produce? Produce que el resultado sea que los jueces al final no son tan eruditos o que tienen las leyes, no digo los jueces en general, pero muchos jueces, que la verdad que le dan un mal ejemplo y eso erosiona la confianza de la sociedad. No sé si identificarlo con el kirchnerismo, digamos, con el primer gobierno de Kirchner, que fue que tuvo una mirada política muy invasiva en términos de trasvasar el Ejecutivo y meterse en las instituciones, y además con eso tuvo una política de gobierno en términos de poner gente, y yo creo que ni siquiera preparada o de construcción, digamos, de renombre, en fin, todo eso yo creo que ha erosionado mucho la confianza en la justicia en particular, no solamente en todas las instituciones, pero en la justicia en particular. Sí, me parece que tenemos un primer desafío que es
definir qué es la justicia, qué hablamos cuando decimos la justicia, si es lo mismo cuando hablamos de Comodoro Pi o cuando hablamos de un juez de primera instancia y de segunda instancia, cuando hablamos... Sí, de la seguridad social, el foro de la seguridad social, qué sé yo, el foro comercial. A ver, igual yo creo, déjenme decir algo, creo que el deterioro que vino sufriendo la Argentina en materia institucional en general durante las últimas décadas es bestial. Y cuando hablas de las instituciones hablas de los fundamentals, como dicen los yanquis. Es decir, estructuras jurídicas que sostienen el desarrollo de una sociedad y las reglas de una sociedad. Por lo tanto, cuando te decía medio en broma, medio en serio lo del médico, también pasa, porque la institución del médico es una institución y se degradó también. Entonces hablamos de la justicia, pero hablamos también de que la fuerza de seguridad... No hace falta tener una encuesta para decirle para que la gente diga que no tiene mucha confianza en la seguridad. Yo creo que como vos... ¿Cómo está la educación? Siendo un poco a tu pregunta, a responder tu pregunta, ¿no? ¿Para qué es la justicia? En definitiva, es un sistema de reglas que nos permiten vivir en convivencia. Si el sistema de reglas no está bien fundamentado, la convivencia se empieza a perder y empezamos a canibalizar nuestras relaciones, ¿no? Absolutamente. Entonces, ese es uno de los fundamentos que vos decías, ¿no? Sí, y que hizo grande nuestro país en su momento, Juanse. Porque recordemos, vos decías 1867. No, para mí no. Para mí es bastante reciente en términos históricos esto. Porque la Argentina fue primer mundo. La Argentina fue un país realmente que recibió de todo Occidente y fundamentalmente de Europa a una cantidad de miles de millones de inmigrantes que vinieron y eligieron en nuestro país. ¿Y por qué lo eligieron en su momento? Y porque les daban algunas garantías que en sus países no. Como por ejemplo, justicia. Como por ejemplo, el respeto a la propiedad privada. Como por ejemplo, seguridad, tranquilidad, poder prosperar económicamente. Eso era el sueño argentino. Y de eso me parece que es a lo que es nuestro aspiracional. Volver en una versión moderna a tener ese sueño argentino, ¿no? Pero bueno, yo soy los que pienso que tenemos que tener una acción comprometida para poder hacerlo. No va a venir solo. ¿Vos qué pensás? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y este es el objetivo de este podcast, es empezar a ponernos de acuerdo. Hay que generar un volumen crítico de gente que piense que hay que trabajar sobre las instituciones, hay que trabajar sobre la justicia. Y yo digo, no hay que trabajar solamente sobre lo que ocurre en Comodoro Pi, porque nosotros que somos abogados sabemos que hay que trabajar sobre la justicia del trabajo, hay que trabajar sobre la justicia civil, la justicia penal. O sea, todos los ciudadanos tienen derecho a tener una justicia que sea transparente, que sea rápida, que sea íntegra, que no tenga en consideración quién es la persona que se está juzgando. Todos estos son deseos que tienen todas las personas que te cruzas en la calle y nos merecemos tener ese tipo de justicia. Entonces hay que trabajar, por supuesto, en los grandes temas de la justicia y hay que traer acá a los representantes de cada uno de los fueros, hay que traer acá a los consejeros de la magistratura, hay que traer acá a los de los colegios de abogados. Todos los que sean referentes en el mundo judicial tienen que venir acá y explicarnos cuáles son sus desafíos y cuáles son sus problemas. Totalmente, pero para mí hay un tema muy importante. Creo que cómo se comienza a revertir quizás la imagen de la justicia. Bueno, tenemos que transformar en un servicio público. Hoy no es un servicio público, hoy no se la concibe como un servicio público. Me cortaste la luz, me cortaste el agua, me cortaste la justicia, ¿se dice? No. Y sin embargo, hay expedientes que están 6, 7, 8 años. Y eso es cortarte el servicio, básicamente. ¿Qué pasa con el que te corta el servicio? ¿Qué sanción tiene? ¿Cómo sabemos que un juzgado trabaja mucho mejor que otro? ¿Hay certificaciones de calidad? El ciudadano también tiene que exigirle a la justicia, como le exige a otros sectores de la economía y de actividades reguladas, que el servicio esté bien prestado. Uno se toma el subte acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, quiere que haya regularidad. Lo mismo con los trenes. Bueno, creo que tiene que empezar, me parece a mí, por entender que la justicia es un servicio público. Y para eso tenemos que empezar a trabajar de adentro y hacia afuera. Acá en la encuesta que hicimos, mirá, el 60% de la gente no sabe lo que es el Consejo de la Magistratura. No sabe. No es que dice funciona bien, mal, regular, no me da respuesta. No sabe lo que es el Consejo de la Magistratura. Si la gente directamente no sabe, el 60% dice no tengo idea qué es el Consejo de la Magistratura. Y la agenda política y judicial estuvo hablando del Consejo de la Magistratura 2 años enteros. Evidentemente hay algo que no está funcionando. Uno es el servicio público, con lo que vos mencionabas del servicio público. Vos fijate lo apabullado que está hoy
la sociedad y que estamos nosotros, que hasta es un debate en cómo nos que tenemos que poner de acuerdo. O sea, no hay acuerdo de que hay que ponerse de acuerdo y cómo se pone de acuerdo. Primera cosa. Y segunda cosa es, en términos de servicio público, es decir, ¿qué hace que la justicia en particular no sea considerada como un servicio público por los mismos que la lideran, en principio, ¿no? Porque a mí me parece que muchas veces lo que ocurre es que cuando vas a ver los expedientes judiciales, los funcionarios, el tratamiento que te da el funcionario que está en mesa de entrada, por ejemplo, bueno, ahora expediente virtual, ¿no? Pero el tratamiento que le da un expediente tuyo en tribunales no es el de servicios públicos. Realmente es el abogado que está luchando contra el sistema para que le dicten un proveído, Sí. para que le dicten... No sos un cliente. Claro. No sos te un cliente para consideran ellos. a vos como para darte un servicio a un cliente. Entonces, me parece que hay una óptica o una visión que también es un tema cultural que va del lugar de donde radica la conciencia de que tiene que dar un servicio público. Entonces, ¿cómo empezás a cambiar eso? La gran pregunta, ¿no? De Agustín. ¿Qué ¿Cómo podemos empezás? hacer nosotros? Es la Claro. gran pregunta. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pero ¿cómo empezar? ¿Cuál sería? Porque tendrías que ponerle a los jueces, a los funcionarios en la cabeza, diciéndole qué en términos de sistema, qué construcción vos podés crear para que ese servicio público finalmente llegue, digamos. ¿Cómo lo haces? ¿A través de la construcción de algo que le viene por afuera al sistema? A vos te va a gustar mi respuesta. A ver. Métricas. Se empieza con métricas. Si vos no tenés mediciones, no sabes para dónde ir y qué hacer. Y no tenemos ninguna medición de nada en la justicia. Ninguna. Entonces, ¿quién puede hacer algo importante en esto? La Corte. ¿Quién más? Ese organismo que desconoce el 60% de la gente, el Consejo de la Magistratura. Porque obviamente los jueces cuando concursan en función de los conocimientos jurídicos que tienen. Pero nadie le pregunta, bueno, a ver, háblame de management. ¿Cómo harías para manejar vos un juzgado, una unidad que tiene 10 personas a cargo y tenés clientes que van a venir? No está eso. No está. Déjame agregarte otro. Para mí es conciencia. Yo hablo con los jueces, tienen conciencia de que tienen una labor muy importante, de que su misión es hacer justicia, pero no tienen conciencia de que esa justicia tiene que ser rápida, de que tiene que ser eficaz, de que tiene que ahorrar pasos procesales si es posible hacerlo. No está esa conciencia. Yo creo que tenemos que instalar la necesidad de que la justicia sea una justicia rápida, transparente, eficaz. Si no, no pasarían las cosas que pasan. ¿Qué te contesta un juez? Cambia el código de procedimiento, porque me ata de pies y manos para hacer esa justicia rápida, porque tengo que pasar por un montón de procesos que a mi juicio son innecesarios. Y si hago un atajo a eso, me van a declarar la nulidad del proceso. Entonces, me parece que acá hay que mirar si queremos apuntar a mejorar y a convertir a la justicia realmente en un servicio público para la ciudadanía, porque eso va a cambiar sustancialmente todo. Vos lo decías, Juanse, o sea, es transversal el impacto que tiene la justicia. En la economía ni hablar. Entonces, me parece que ahí tenemos que empezar a poner el foco. Ahora, les pregunto, ¿reforma judicial? ¿Ustedes creen que hay que hacer una reforma judicial? A mí hay que ir reformando. El Poder Judicial está en constante cambio y nosotros tenemos que apuntalar a que esos cambios sean efectivos y sean en el sentido de que nosotros queremos que sean. Digamos, mayor transparencia, mayor seguridad jurídica, mayor respeto a los derechos de los ciudadanos y que también haya un rol para los abogados. Los abogados también tenemos un rol, dar justicia a los ciudadanos. Sí, mi respuesta, Juanse, es una palabra. Sí, reforma judicial. Sí, se necesita una reforma judicial. En serio, no cosmética ni política, ¿eh? Reforma judicial en serio. Bueno, pero ahí yo te pregunto, ¿no? Porque vos fijate la cantidad de veces que se ha hablado de la reforma judicial y de hecho se ha reformado parcialmente el Poder Judicial con algunas instituciones nuevas que han ingresado dentro de la justicia y sin embargo la percepción de los encuestados por isonomía no cambió, ¿no? Entonces, la pregunta es si sirve eso, porque al fin de cuentas, si no hay, como dice Ezequiel, cultura, un sistema de cultura en donde haya algo de perspectiva en respecto a qué se quiere hacer, la reforma judicial se termina instaurando como un instrumento de la política para poder dominar el Poder Judicial y el Poder Judicial se victimiza sobre ese tema diciendo que los quieren dominar, entonces por eso no, están contra la reforma, ¿no? Te cierro con esto, Juanse. El 70% de los encuestados consideró que el Poder Judicial no es independiente del poder político. Es decir, la gente se dio cuenta que hay un problema en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces, uno de los principales temas que hay que atacar es cómo hacemos para que los jueces puedan fallar con libertad.